Pobre de aquel que lucre con sus dones espirituales y con la verdad. Cristiana se nombra una gran parte de esta humanidad, sin saber siquiera lo que significa la palabra Cristo, ni conocer su doctrina. ¿Qué hicisteis de mi palabra, de mis ejemplos, de mi doctrina que os di en aquel tiempo? ¿Sois actualmente hombres más evolucionados que los de aquella era? ¿Por qué no lo demostráis con las obras de vuestro espíritu? ¿Acaso creéis que esta vida es eterna? ¿O acaso pensáis que solo debéis evolucionar por la ciencia humana? Yo vine a enseñaros el verdadero cumplimiento de la ley, a fin de que convirtieseis este mundo en un gran templo, donde se adorase al verdadero Dios, donde la vida del hombre fuese una constante ofrenda de amor a su Padre, al que debiera amar en cada uno de sus semejantes, rindiendo así tributo a su Creador y Maestro. Y ahora que he vuelto a los hombres, ¿qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad. La soberbia y la vanidad, en vez de la mansedumbre y humildad. La idolatría, el fanatismo y la ignorancia, en vez de la luz, la elevación y la espiritualidad. El lucro y la profanación donde solo debería existir el celo y la rectitud. El odio y la guerra desatada entre hermanos han sustituido a la fraternidad, la paz y el amor. Mi doctrina no necesita la edificación de recintos para congregar nuevas multitudes. Mi voluntad es que se llegue a levantar el templo universal que será formado por los corazones. Sabed seguir el ejemplo que Jesús os dio en el segundo tiempo, cuando no escogió recintos para entregar su palabra, sino que buscó los campos como lugar apropiado para sus enseñanzas y parábolas. Mas quien tomare los recintos para lucrar con la inocencia o el dolor de la humanidad, no gozará de mi luz, ni deberá llamarse espiritualista. Tendréis que luchar, y el campo para vuestra lucha estará en cualquier lugar, lo mismo en vuestro hogar, que en el trabajo material o en los caminos. Ahí, en el instante propicio, os prepararéis y hablaréis bajo mi inspiración, sin que el que os escuche sepa quién le ha estado hablando a través de su conciencia. No esperéis que los hombres olviden sus costumbres de un momento a otro. Tampoco os sorprendáis de que alguien os llame equivocados. Mi doctrina en el segundo tiempo también a muchos les pareció un error, y después fue tomada como la más absoluta verdad. No toméis mi enseñanza como cualquier obra material, ni os valgáis de ella para lucrar con la buena fe o con las dolencias físicas o espirituales de vuestros hermanos. Llegó el tiempo de la comprensión para vosotros. Llegó el momento de la lucidez, y ya no está lejos el instante en que os levantéis para brillar en otros corazones esta luz. Os doy sensibilidad y os doy saber, para que cumpláis vuestra misión espiritual. Todos estáis capacitados para dar un consejo de luz a los necesitados, para secar el llanto del que llora. Os he entregado en abundancia un bálsamo precioso, el cual no debe estar inactivo un solo día. El dolor os ha purificado para que podáis desarrollar vuestros dones. No os volváis a manchar con el pecado. También vuestros labios y vuestro corazón se purificaron. El uno para convertirse en fuente de caridad y buenos sentimientos, y los otros para que supiesen expresar lo puro, lo elevado. He aquí mi lección clara, transparente como el agua con que calmáis vuestra sed. Convierto vuestro corazón en fuente para que guarde estas aguas, y a través de su transparencia podáis contemplar su fondo, que es como si contemplaseis a mi espíritu, libre de toda forma o vestidura. Oídme, discípulos, porque de mí proviene toda sabiduría. Vais a encontrar en el camino a los que, sabiendo que sois los discípulos del Espíritu de verdad, os hagan la siguiente pregunta, muy natural en quien desea saber más de lo que conoce. ¿Cómo es el más allá? Vosotros simplemente le explicaréis la transformación que el espíritu sufre al dejar de vivir en un cuerpo humano para habitar en las regiones espirituales.
les diréis que nadie conoce aún aquella vida en toda su plenitud. Esa ha sido siempre una idea que se ha ocupado a los hombres, una interrogación sin respuesta que los intriga. De esa necesidad espiritual de saber y comprender, ¿cuántos se han valido para lucrar con la ignorancia, sembrando su semilla de falsedad en los corazones de buena fe? Nadie puede decir con total certeza cómo es el más allá. Nadie puede decir justamente cómo es el espíritu y en qué forma viven en otros mundos. Discípulos, si anheláis poseer dones espirituales, dejad que sea el amor y el deseo de hacer el bien los que os inspiren ese anhelo. No busquéis el llegar a poseer mi gracia tan solo con el fin de halagar vuestra vanidad al sentiros algo más elevados que vuestros hermanos. Tampoco busquéis a través de estos dones formar una fortuna por medio de lucro. En verdad os digo que cuando el amor espera algún pago, desde ese momento deja de ser amor, y cuando la caridad que se hace tiene por objeto esperar una recompensa, deja de ser caridad. Por eso os advierto que cuando tengáis el deseo de poseer uno de esos dones, que sea el amor el que os inspire. Todo aquel que quiera seguirme por esta senda debe despojar su corazón de todo interés mezquino, de todo egoísmo y de toda vanidad. Solo a través de un corazón limpio puede sentirse mi amor. Cuando encuentro que alguno de vosotros está ocupado en la ejecución de una buena obra, elevado en oración, pidiendo por algún hermano necesitado, y me hace presente su corazón lleno de angustia por el dolor de su semejante, mi divino amor deposita en aquel una gota de mi bálsamo de curación y le concedo el prodigio que ha estado pidiendo. En ese momento, un gozo muy grande invade al Hijo que ha intercedido por su hermano ante el Padre, que es quien entregó lo que le fue solicitado para el necesitado que recibió mi caridad. En cambio, cuando aquel que lleva la misión de sembrar la caridad en su camino hace uso de sus dones para fines egoístas, sin darse cuenta de ello, se ha despojado de la gracia del Padre y nada puede dar. Se engaña a sí mismo y está engañando a sus hermanos. Ese mal labriego, en lugar de sembrar trigo en su camino, va sembrando cizaña. Después de ejecutar cada una de sus malas obras, le quedará un sabor muy amargo, una insatisfacción, una intranquilidad, y no podrá encontrar en la dulce faz de su Padre esa sonrisa amorosa que bendice y aprueba sus obras, ni logrará hacer sentir en su hermano la influencia de sus dones espirituales. Si el enfermo sanó, o el atribulado recibió consuelo, o si se verificó un milagro, ese prodigio no se debió a aquel labriego, sino a la infinita piedad del Padre hacia el necesitado, que, en su inocencia, depositó toda su confianza en el mal discípulo del Señor. Y todavía, cuando el milagro se ha realizado, el mal servidor se lo atribuye a sus ruegos, a sus dones, y utiliza aquel testimonio para aumentar el número de los que en él confían. A esos malos labriegos tendrá que tocarlos mi justicia, a fin de que detengan sus pasos equivocados, mediten sobre lo erróneo de sus obras y vuelvan al sendero. Bienaventurados los que, al primer toque de mi justicia, se han arrepentido de sus culpas, se han librado de seguir por el camino de sus faltas y han luchado por reparar todos sus yerros, porque han comprobado con ello que las satisfacciones del espíritu nunca podrán compararse con las de la tierra. Ellos, habiendo menospreciado la paz que deja el corazón una obra limpia, y aceptado el halago o el miserable pago de una moneda, por ese toque de justicia divina han visto que lo primero engrandece al espíritu y lo segundo lo empequeñece y lo rebaja. Estad preparados para cuando la lucha venga. Fortaleced vuestra fe y templad el espíritu para que enfrentaros a los que van a combatiros. Aún está mi verbo con vosotros para daros los toques finales hasta 1950 y haceros las últimas recomendaciones. Quiero que estéis íntimamente convencidos y firmes en seguirme hasta el final. Vuestro corazón me dice: ¿acaso dudáis de nosotros, maestro? Y yo os digo:
¿No habéis hecho muchas veces juramentos de seguirme y en un instante de prueba os ha llegado la duda? No os impongo condiciones, ni os exijo sacrificios. Solo os hago saber que el bien que hagáis a vuestros semejantes es un bien que os haréis a vosotros mismos. Dad mi enseñanza y haced toda la caridad que podáis, sin lucrar con ello. No engañéis a nadie. Si aún falta pureza en vuestros actos, es tiempo de que os corrijáis. Confiad en mí, en vuestro Maestro. Hay veces en que imploráis mi fuerza para poder servir a vuestro hermano, sabiendo que vosotros también sois pobres en el mundo. Os asusta la miseria y flaquea vuestro corazón. En esos momentos no confiáis en mí. Cuando el sufrimiento os embarga, pedís que al instante desaparezca, porque os parece insoportable. Es que no existe perfección en vosotros, porque le falta desarrollo a vuestro espíritu. No creéis merecer la purificación. No alcanzáis a descubrir que el dolor es, muchas veces, solo una lección para que después comprendáis mejor al que sufre. Aprovechad completamente vuestra estancia en la tierra. Sufrid con amor, elevación y paciencia, para que aquí mismo os purifiquéis de vuestras manchas, y cuando el dolor pase y en vuestro corazón penetre nuevamente la paz, gozadla y prolongadla. Hasta con vuestra manera de sufrir, tendréis que dar ejemplo y enseñanza. No quiero que al espiritualista se le juzgue elocuente en su palabra y reprobable en sus actos. Debéis siempre confirmar vuestra fe y vuestras palabras con obras dignas. No olvidéis que cuando imploréis mi ayuda, yo ya me habré anticipado a limpiar vuestro camino. Antes de que mi voz marcara el instante para esa comunicación, hubo en la tierra desobedientes, curiosos e impacientes que, profanando lo prohibido, se convirtieron en los precursores de otra clase de comunicación, el espiritismo, donde las tinieblas y la turbación se han manifestado, porque no estaban ordenados por mi divinidad. Mi obra es otra. Hasta que os consideré capacitados y conscientes para alcanzar estas enseñanzas, vine a traeros esta gran lección, una de las mayores que a este mundo he dejado, para que por medio del Espíritu aprendáis a mirar, a interrogar, a comprender y a descubrir. Mas al abriros este horizonte, os he enseñado una ley que os prohíbe engrandeceros por medio de estos dones y hacer lucro o mal uso de ellos. La lucha de mis discípulos de esta era para lograr que se establezca mi ley en la tierra será mayor que nunca, y para que llegue a reinar en el mundo la espiritualidad de la cual proviene toda justicia, todo el amor y la razón, antes habrá de beber los pueblos y las naciones del mundo un cáliz muy amargo. Será entonces cuando quede destruido para siempre el becerro de oro, abolidos los sacrificios inútiles, cuando ya no sean objeto de lucro los bienes espirituales, los cuales no cambiaréis por bienes materiales o terrenales. Será esto hasta que el hombre haya alcanzado la evolución plena de su espíritu y sepa respetar en sí mismo los dones preciosos con que su Padre lo ha agraciado desde el principio de su formación. Para ayudaros a alcanzar ese grado de espiritualidad, es por lo que ahora vengo a entregaros la savia de mi palabra, el fruto del buen sabor. Soy el Padre amoroso que viene a entregaros pan y abrigo para vuestro cuerpo, y para el espíritu la luz que os guíe, para que de ella entreguéis a vuestros hermanos. Mi bálsamo de curación también es con vosotros. Los unos lo recibirán de lleno, y en otros serán atenuados sus dolores. Los unos lavarán sus propias culpas, mas los otros, con sus ejemplos, ayudarán en su purificación a sus semejantes. Aprended todo esto, y en vuestro camino seréis reconocidos como mis discípulos. Habrá quienes al contemplar vuestro don curativo quieran comprar vuestro secreto, unos con buena fe, otros con fines de lucro. Mas a ellos diréis que el secreto para sanar el dolor del hermano es la caridad, y ese don todos lo poseen. Tenéis dones con los que podéis sorprender al mundo. Por medio del don de evidencia estaréis profetizando, adelantándoos a las predicciones de la misma ciencia humana. Por conducto de mis labriegos,
hasta de los más humildes, estoy haciendo prodigios. Es el tiempo en el que el torpe y el rudo me dan gracias, porque ha puesto en ellos mi caridad para convertirlos en mis servidores. Porque en un hombre de entendimiento rudo puede ocultarse un espíritu elevado, al que solo yo descubro. La humanidad no es espiritualista todavía, pero ya los espíritus despiertan y contemplan la sordera y la ceguera de sus ídolos, y ya se dan cuenta de la inutilidad de falsos sacrificios y penitencias, y a muchos los encuentro hartos, fatigados y hastiados del fanatismo. Ansían un manjar que en verdad sea dulce y grato al paladar espiritual. Anhelan un vino que en verdad vivifique al espíritu. Contemplo congregaciones, pequeñas sectas y grandes conglomerados de hombres que buscan la espiritualidad, que penetran en el santuario espiritual, enamorados de los espíritus, por caminos próximos al de la intención espiritual, que es la que llega a mí. Yo la premiaré un día, y el verdadero espiritualismo, la doctrina profunda, plena de enseñanzas y revelaciones, de consuelo y sustento espiritual del Espíritu de verdad, llegará a ser revelada a todos, a los ansiosos, a los sedientos y a los fríos e indiferentes. ¿Es mariana toda la humanidad? En verdad os digo, no. Muchos ni siquiera conocen a María. Contemplo una parte de la humanidad que ni su nombre conocen. Otra gran parte que ha caído en el gran fanatismo por ella, en la más grande idolatría, en la profanación, en el lucro, y otra parte de la humanidad y de las religiones que no la reconocen como madre espiritual de la humanidad. Os he iluminado para que comprendáis tanto lo que pertenece a vuestro espíritu como lo que pertenece a vuestra vida humana, y así podáis cumplir con los mandatos divinos, porque sois mis discípulos, a quienes vengo a leccionar para que vuestro espíritu se eleve cada vez más y ya no caigáis bajo el peso del materialismo. Bajo las prácticas rutinarias que habéis llevado dentro de mi obra, ya no podéis deteneros ante lo superfluo, porque tenéis la fuerza y el conocimiento necesarios para vencer todos los obstáculos. Vosotros debéis caminar incansablemente hacia adelante. A medida que vayáis penetrando en la limpidez, a la desmaterialización, vuestro culto será más espiritual, vuestras prácticas dentro de mi obra menos complicadas, porque vosotros pusisteis y quitasteis en mi obra según vuestra voluntad, y no supisteis conduciros dentro de la espiritualidad. No preparasteis vuestro corazón para elevar vuestra oración, y solo verbalmente me elevasteis las oraciones escritas, imitando así a vuestros hermanos en las religiones, porque vuestros ritos, vuestro culto, vuestras tradiciones eran las mismas que los hombres presentaban ante la humanidad. ¿Y en qué os diferenciabais? ¿Qué os hacía distintos a los demás? Nada, Israel espiritual. Porque vosotros materializaste mi palabra y lo mismo hicisteis con mi mundo espiritual. Vuestras prácticas descendieron a un materialismo igual al de la humanidad. Vuestros símbolos fueron los mismos, y también imitaste su desunión y lucro dentro de mi obra. Entonces, ¿cómo podría creer la humanidad en vosotros? ¿Cómo podría reconocerme por vuestro conducto si presentabais lo mismo que vuestros hermanos? Contemplando el Padre que vuestro paso era muy lento y muy materializado, no tuvo ya más tolerancia con vosotros, y fue cuando os ordenó reuniros y congregaros para sorprenderos con su palabra terminante, y, sin más complacencias, os mandó que os despojaseis de todo materialismo, que depuraseis vuestras prácticas, porque eran más materiales que espirituales. Y mi obra es espiritual. Mi obra tiende a elevar al espíritu, a regeneraros en vuestra vida humana, para que carne y espíritu lleven una vida elevada. Ya no era mi voluntad que mi pueblo fuera cayendo al abismo y allí levantar mi obra. Por eso, al recibir mis mandatos hubo confusión en Israel espiritual por su materialismo, mas otros se levantaron con respeto y obediencia ante ese mandato, porque sus espíritus reconocieron que había llegado la hora del nuevo despertar de Israel espiritual, que el Padre lo había sacado de su rutina y sus antiguas costumbres, y le dieron gracias. Todas estas pruebas han conmovido pueblo. Ya os habíais acostumbrado a la rutina, porque habíais estacionado vuestro entendimiento, vuestro espíritu en vuestras prácticas erróneas. Hoy, pueblo amado, extraed de mi doctrina la más elevada moral para vuestra vida.
Si anheláis que el mundo crea en esta revelación, dad con vuestra vida el mayor testimonio de mi verdad. Os he dicho que vosotros debéis ser los espejos limpios, el pueblo que sepa dar ejemplo de fe, obediencia y limpidez. Haced que entre vosotros tome fuerza la pureza y el bien, y con esto iréis corrigiendo a los que, sin llevar sanas intenciones, han penetrado entre vuestras filas. Los que habéis llegado a concebir la verdad y la perfección de mi obra, tenéis el deber de contrarrestar con vuestras buenas obras todo el mal que causa a esta obra aquellos que no han comprendido su finalidad. Ved cómo las malas simientes se han multiplicado entre vosotros hasta casi ocultar la verdadera semilla. La mentira, la superstición, la hipocresía, el lucro, las malas influencias, el fanatismo y muchas otras impurezas han sido la mala hierba que ha cundido entre este pueblo, al cual quisiera ver yo libre de toda lacra, para enviarle como emisario mío a otros pueblos y naciones. Esta labor de depuración la confío a quienes amen lo verdadero, lo limpio. Es una obra de gran paciencia, mas cuán grande será la dicha de este pueblo cuando vea que su luz por fin ha disipado las tinieblas. Entonces será cuando os considere como emisarios de esta buena nueva y os envíe al mundo a luchar contra el imperio del mal, contrarrestando su fuerza con la regeneración de vuestros hermanos. Mirad con cuánto amor y con qué divina paciencia he venido a enseñar y a corregir, diciéndoos que me dejéis ser quien os señale vuestros errores y defectos y quien os lleve a la perfección. Pero ¡ay, cuántos son los que permanecen sordos a estas palabras y en su indolencia, en su dureza de corazón, dejan pasar instantes preciosos de preparación, sin querer creer en las pruebas que se acercan? Un día el mundo se propondrá juzgar y escudriñar a este pueblo, y solo el que haya velado logrará salir avante. Mas el que haya tomado mi obra para fines egoístas e insanos, ese sentirá sobre sí la justicia de la tierra, y entonces, tardíamente, lamentará haber querido crearse su propio reino, su trono de adulaciones y comodidades dentro de mi propia obra espiritual, que es el camino de amor, de humildad y de renunciación. Os digo a todos una vez más, velad y orar, y si en verdad creéis en mi palabra, no dejéis para mañana el cumplir con ella, porque mañana podría ser tarde. Practicad la humildad y no aduléis a vuestros hermanos que veáis más adelantados, ni permitáis que os adulen. Apartaos de aquellos que, queriendo haceros bien, provoquen vuestra vanidad y os pierdan. No deis oído a la tentación. La potestad que os he entregado es para que la empleéis en obras espirituales, en obras de amor y caridad. No lucréis jamás con mi doctrina. No os juzguéis injustamente unos a otros. Toda causa, sea esta justa o injusta, dejadla a mi justicia, porque solo yo conozco el porqué de ella, y a mí es a quien toca juzgar, no a vosotros. Vengo a enseñaros a que no os desconozcáis por causa de mi obra, que no discutáis acalorada o injustificadamente. Mas también os prevengo con estas revelaciones. Falsos maestros y profetas aparecerán, aún en el seno del pueblo de Israel espiritual. Muchos que hoy comen el pan en mi mesa, mañana buscarán solo su bienestar material, su reinado y alabanzas, y debéis cuidaros de caer en esa gran confusión. Grande se presenta vuestra lucha. Fieles discípulos que velaréis por esta causa. He preparado 144,000 espíritus en quienes descansa esta responsabilidad, unos en espíritu y otros encarnados, mas entre estos últimos están algunos que han de darme la espalda, que han de tomar mi nombre para decir, he aquí al Maestro. Y los que no hayan calmado su sed, así como quienes no quisieron oírme en el tiempo propicio, a ellos se acercarán sedientos de verdad y se confundirán. Yo os protejo, pueblo. Os estoy ocultando a las miradas de vuestros hermanos para que escuchéis la paz de mi palabra hasta el año de 1950. Si por creer en mi llegada en este tiempo os desgarran, yo os defenderé. Si fuereis reducidos a prisión, yo abriré las puertas y seréis salvos. Solo os digo, cumplid con mi ley. No caigáis en lucro, ni mistificación.
Cuando seáis llamados para curar al enfermo, practicad la caridad y cuidad de que vuestras obras sean espirituales. Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera, Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, República Mexicana.